caminaba así su amor, del pecado encadenado, en tinieblas y en error. Pero un día una luz me iluminó, era Jesús ofreciéndome el perdón. El amor llegó, el amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. Vivo muy alegre y comparto de su amor, como el ave entre los aires, vuelo libre y sin temor. Por su gracia del pecado libre soy, solo Jesús pudo darme salvación. El amor llegó, el amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. El amor llegó, el amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. Muy buenas noches, hermanos. Le damos la más cordial bienvenida al culto de esta noche y también agradeciéndole su fidelidad, su interés para estar conectado, participando de esta transmisión. Gracias a Dios entonces por esta oportunidad y por cada uno de ustedes que está compartiendo este momento. Inicio recordando, mis hermanos, recordándoles pues para todos los que ya están enterados, y si usted no lo supiera, pues para que lo sepa en este momento y para que también los que sabemos podamos compartir con los hermanos la reapertura de nuestros cultos en el templo. Esta entonces se llevará a cabo este próximo domingo 20 de septiembre. Ahora al final vamos a estar pasando las instrucciones, todas las indicaciones, ¿verdad?, para cumplir con los protocolos. Pero por ahora, pues, les recuerdo lo siguiente. Vamos a tener 2 cultos este domingo en la mañana y así continuaremos. El primero a las 8 de la mañana. Este culto es para los adultos mayores como prioridad, para nuestros hermanos adultos mayores. Estamos inclusive, pues, invitando a los hermanos de 60 años, hermanos y hermanas de 60 años en adelante, que puedan participar. Entonces, en este primer culto a las 8 de la mañana. Tome en cuenta que como hay que venir y lavarse las manos o echarse alcohol en gel, pues esto nos va a demorar un poquito más la entrada. Por lo tanto, le invito para que ojalá usted pueda estar más temprano, para que no esté fuera, tal vez ya cuando hemos empezado cumpliendo con esos protocolos. Entonces, ojalá usted pueda estar antes. Ya desde las 7:30 vamos a tener abierto el templo para que las personas que puedan estar temprano puedan lavarse las manos o puedan utilizar alcohol en gel y tomar sus respectivos lugares.
y el otro sería a las 10 de la mañana, con una hora de intermedio para cumplir con el asunto de la limpieza que tenemos que dar y la desinfección, ¿verdad? Entonces, a las 10. Este culto tiene como ya prioridad, pues, reunir a los adultos, a los jóvenes y a los niños que forman parte de las familias de nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, para que de esta manera acomodemos. Siempre pueden haber excepciones, si un adulto mayor tal vez viene con un hijo o con una hija, ¿verdad? Que es más joven, está bien, no vamos a impedirle la entrada, pero la prioridad para el primer culto son nuestros hermanos adultos mayores. También la razón por la cual antes había mencionado que muy posiblemente teníamos que anotarnos, pero como vamos a utilizar también los salones de atrás, eso nos permite poder tener más personas, obviamente cumpliendo con el aforo, no pasar de 125 en cada culto. Y no vamos a llegar a ese número por los espacios, sino que andamos por debajo. Pero, por supuesto que estamos con una capacidad mayor a la que tendríamos si solo utilizamos la capilla. Por eso es que no es necesario, ¿verdad?, anotarse. Y pues, por supuesto, este primer culto nos va a ayudar a enfocar cómo andaríamos para los otros que vienen. Entonces, hermanos, estemos orando, estemos preparándonos, ¿verdad?, y deseando ese momento, después de más de 6 meses de no podernos congregar, tener este próximo domingo 20 de septiembre la reapertura de nuestro templo. Como le dije, al final de la predicación estaremos entonces escuchando las diferentes instrucciones para cumplir con el protocolo y de esta manera estar en orden. Muy bien, como me imagino la mayoría de ustedes pues fueron informados de la muerte de Juan Diego, el bebito del pastor de Barranca, el hermano Michael Arias y su esposa doña Vanessa. El bebito pues partió a la presencia del Señor y fue sepultado el día domingo. Por supuesto, mis hermanos, usted podrá comprender el dolor grande de este matrimonio, este tiempo, este momento, ¿verdad?, que están enfrentando de dolor. Iba a cumplir el 25 de septiembre 3 añitos, pero bueno, Dios, dentro de sus propósitos, quiso llevarlo a su presencia. Lo que quiero decirle con esto es, no dejemos de orar por nuestros hermanos, don Michael Arias, por su esposa, doña Vanessa, por el resto de su familia, ¿verdad?, que Dios sea quien pueda sanar esos corazones, darle la fortaleza que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, no los olvidemos, sigamos orando por ellos para que sean consolados, porque esto en realidad es algo sumamente duro y difícil de tener que enfrentar. Entonces, les recuerdo para que usted que siga orando como lo venía haciendo anteriormente. Muy bien, mis hermanos, entonces, antes de prepararnos para escuchar la enseñanza de esta noche, hoy vamos a estar enfocando el valor del amor como fruto del Espíritu Santo también. Esta cualidad, esta virtud, este fruto del Espíritu es sumamente necesario en nuestra vida para que Dios pueda utilizarnos. Y vamos a tomar como ejemplo al apóstol Juan, como el apóstol del amor. Entonces, para que nos vayamos preparando para la enseñanza, teniendo ahí lista su Biblia, vamos a escuchar un cántico y después de este cántico estaremos entonces procediendo al tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios. El amor es paciente y benigno. El amor nunca busca lo suyo. El amor
nunca se envanece. El amor nunca deja de ser. El amor no hace nada indebido. El amor no sabe guardar rencor. El amor no se irrita por nada. El amor todo lo sabe sufrir. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor. Si no sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor. El amor nunca ignora al caído. El amor no echa el dolor al olvido. El amor lo da todo por nada. El amor es la razón de vivir. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor. Si no sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor. El amor, es que yo necesito el amor. El amor, tú y yo necesitamos el amor. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, amor. Y Juan, el apóstol Juan, es la referencia como ejemplo para el amor. Juan será nuestro ejemplo en esta noche como el apóstol del
amor. Jesús nombró al apóstol Juan junto con su hermano Jacobo, los nombró como los hijos del trueno. Y esta palabra en griego era Boanerges. Dice Marcos 3:17 que Jesús, cuando Él los llamó a estos hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, los llamó hijos de el trueno, los hermanos Boanerges. Ahora, ese apelativo nos indica algo, posiblemente como parte de su carácter, parte de su manera de actuar, como los hermanos Boanerges o los hijos del trueno. Y si tenía que ver esto con la manera de ser, conforme Juan avanzó en la vida cristiana, en el servicio al Señor, llegó a ser descrito más bien como el apóstol del amor. ¿Qué quiero decirle con esto, mis hermanos? Que esta es una muestra de cuánto puede cambiar una persona bajo la guía de Dios y el control del Espíritu Santo. Por algo entonces Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor. Aunque al comienzo fueron llamados este apóstol Juan, el apóstol del amor, como los hermanos Boanerges o los hijos del trueno. Veamos entonces, para empezar, cómo Dios puede cambiar, transformar una vida para utilizarla, ¿verdad? Y cambiarla totalmente. Estos hijos del trueno, vamos a observar algunas situaciones que pasaron en el ministerio de Jesús que muy posiblemente les caracterizaron para identificarse con ese apelativo, como los Boanerges o los hijos del trueno. Vamos a observar entonces a estos personajes, a Juan y Jacobo, aunque nuestro énfasis es Juan, en ciertas situaciones en las que pudo haber sido apropiado ese nombre. Veamos algunos ejemplos. Busque el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, por favor, Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 41. Vamos a citar unos 3 ejemplos de la reacción de estos hermanos, de estos apóstoles inclusive, ¿verdad? Con lo cual los caracterizaba ese apelativo de Boanerges. Versículos 38 en adelante de Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9 nos dice a partir del versículo 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esta primera ocasión o este primer ejemplo nos muestra a Juan cómo se molestó, se enojó, porque algunas personas estaban usando el nombre de Jesús, dice, para echar fuera demonios, pero no eran parte de los discípulos que estaban siguiendo a Jesús. Y entonces aquí Juan estaba pensando, ¿con qué derecho estas personas, si no son apóstoles del Señor, están usando el nombre de Cristo para echar fuera demonios? La respuesta que Jesús le da aquí, podemos ver, mis hermanos, el hecho de que Jesús le está dando a entender que no se alterara por esa situación, que tuviera paciencia, que verdaderamente se iban a demostrar si eran o no eran por lo que ellos estaban haciendo. Entonces, en otras palabras, aquí estaba tratando de calmar ese impulso de Juan, que estaba molesto
porque esas otras personas, sin ser discípulos, estaban usando el nombre de Jesús. Ahora, esto hay que tener cuidado, porque repito, lo que yo creo que aquí está el Señor tratando de hacerle ver a ellos, es que no se alterasen por esas cosas, no pelearan por ello, ¿verdad? No necesitaba Jesús que de esa manera lo defendieran, por así decir, o no le afectaba que usaran su nombre si en verdad se estaban sometiendo al Señor. Si no, eso no iba a funcionar, porque como les dice ahí, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahora, también aquí hay que tener cuidado, porque entonces algunas personas pueden confundir esto con el hecho de pensar que entonces toda persona que menciona el nombre de Dios ya debe ser un hijo de Dios o un discípulo del Señor. Y no necesariamente, no es esto lo que Jesús está dando a entender, ¿verdad? Que cualquier persona que toma el nombre de Cristo ya es un cristiano, ya es un discípulo del Señor. No, sino que Juan no se preocupe, esté tranquilo, no se altere. En otro ejemplo, en el mismo Evangelio según San Marcos, pero en el capítulo 10, veamos otra ocasión donde nuevamente el impulso de los hermanos Boanerges se ve manifiesto. Capítulo 10, versículos 35 al 37. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: ¿podemos, Jesús? ¿Podemos? Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Ahora, ¿qué vemos en la reacción aquí? ¿Cuál es el problema de esta petición? Casi podríamos decir que esto fue como un atrevimiento de estos hermanos, un atrevimiento extremo, una manifestación ambiciosa, que estar nada más y nada menos que en el reino de los cielos, sentado uno a la derecha del Señor y otro a la izquierda. Definitivamente esto fue un atrevimiento extremo, esta manifestación, esta ambición. Jesús les respondió inclusive que el que quería hacerse grande, y eso lo vemos en los versículos más adelante, en versículo 43 especialmente, dice: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, la respuesta de Jesús a esta reacción de estos hermanos es que si realmente querían estar entre los grandes, debían de aprender el servicio. Ser primero siervos de todos, para que después el Señor les recompensara y los pusiera en alto. Algo totalmente diferente a la mentalidad terrenal, ¿verdad? Una persona que quiere estar en alto no piensa en que debe ser siervo, sino de una vez escalar hacia adelante. Ahora, otra manifestación vemos entonces en este pasaje, otra manifestación del impulso, de no pensar, de actuar sin pensar lo que se hace o lo que se dice. Y un tercer ejemplo lo tenemos en el Evangelio según San según San Lucas, el capítulo 9. Evangelio de Lucas, el capítulo 9, empezando con el versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén,
y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Este tercer ejemplo de los hermanos Boanerges, vemos cómo Jacobo y Juan quisieron vengarse de los samaritanos por el maltrato que le dieron a Jesús. No le dieron la bienvenida aquí en ese momento, ¿verdad?, a su aldea, y esto les molestó a estos hermanos. Posiblemente buenas intenciones, se sintieron molestos, no recibieron al maestro. Entonces deberíamos mandar fuego del cielo que caiga y los consuma. Ellos no estaban pensando que al hacer eso, estas personas ya no tenían más otra oportunidad para ser salvos, para llegar realmente a arrepentirse y a reconocer a Cristo como el Mesías. Entonces, esta petición de que descendiera, que el Señor hiciera descender fuego del cielo para destruir la aldea, tal como Elías en una ocasión hizo como castigo, ¿verdad?, no era lo que Jesús quería hacer con los que no lo trataban bien. Pero una vez más nos muestra el carácter, la manera como reaccionaban, con impulso, con ímpetu. Por eso eran conocidos como los hermanos Boanerges o los hijos del trueno. Pero qué interesante, veamos cómo cambia esa vida. Ya al final del ministerio de Juan, cómo este hombre, de ser ese hombre impetuoso, se convierte en el profeta del amor, el apóstol del amor, perdón. Y esto obviamente lo logra la guía del Señor y el control del Espíritu Santo en la vida de una persona. Quiere decir entonces que todos estamos en la capacidad de cambiar. Si realmente Cristo vive en nuestro corazón, no debe de existir en nuestra boca el hecho de decir: yo soy así y no puedo cambiar. Sí, así somos o así éramos antes de conocer a Cristo, pero con Cristo en nuestro corazón, con el Espíritu Santo en nuestra vida, es posible tener cualquier cambio en la vida de una persona. ¿Por qué Juan es el apóstol del amor? Quizá tal vez otras personas enfoquen otros aspectos para identificar a Juan como el profeta del amor. Sin embargo, yo quiero identificarlo con dos cosas importantes que tienen que ver con amor. Repito, puede ser que otra persona le llame la atención el hecho de que este apóstol fue llamado Juan el Amado, dice también porque se recostaba al pecho del Señor Jesús. Algunos piensan que quizá era uno de los más jóvenes, entonces casi sentía él la cercanía con Jesús como de un padre a un hijo. Otros también lo relacionan con el hecho de que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, allí crucificado, también señaló a Juan y le dijo a Juan: he ahí tu madre, y a María, a la madre de Jesús: mujer, he ahí tu hijo. Estas referencias también puede ser la relación afectuosa entre Jesús y Juan. Parece ser que la razón por la cual le encomienda Jesús a su madre María, a Juan, era porque José ya había muerto, aun cuando María tenía otros hijos, pero tal vez la relación que había con el apóstol Juan era algo muy afectuoso, y entonces como decir: véala, atiéndala. Estas son, repito, algunas suposiciones o razones que tendrán algunas personas para relacionarlo con el profeta Juan, el apóstol del amor.
Yo quiero enfocar dos cosas, como le dije anteriormente. Primero, porque Juan nos exhorta a cumplir con el primero y grande mandamiento. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, él nos exhorta en las cartas de Juan a que amemos a Dios. Y quiero invitarle para que usted busque Primera de Juan capítulo 2 y podamos comprender esto. Hace mucho énfasis al amor a Dios y también al otro mandamiento que tiene que ver con amar al prójimo. En Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 al 6 nos dice lo siguiente. Primera de Juan 2, 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora, estos versículos, como otros que señalaré más adelante, uno puede ver la importancia, el valor que le da el apóstol Juan a que amemos a Dios, a que cumplamos con el primer y grande mandamiento que Dios ha establecido. Cualquier persona puede decir, claro, yo amo a Dios, por supuesto, pero el verdadero amor a Dios se va a expresar cuando guardamos la palabra de Dios, cuando guardamos sus mandamientos, cuando le estamos obedeciendo, estamos mostrando un amor genuino. La persona que dice que conoce y ama a Dios, pero no guarda sus mandamientos, dice que tal persona es mentirosa, realmente no está amando a Dios. Entonces pone de manifiesto que para amar a Dios hay que guardar su palabra. El que guarda la palabra dice que el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Verdaderamente esta persona está amando a Dios porque está obedeciéndole, guardando su palabra. Y recordemos que ese mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, ese era el primer y grande mandamiento para el pueblo de Israel. Vamos a recordarlo allá, no pierda aquí la carta de Juan para regresar ahora, pero para corroborar ese gran mandamiento para los judíos, como dice Deuteronomio capítulo 6, ahí tenemos el grande mandamiento para los judíos, importantísimo, determinante. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este era entonces el primer y gran mandamiento para la nación de Israel. No cabía duda, todo israelita sabía que esto debía de procurar cumplirlo y transmitirlo a sus hijos. El amar a Dios con todo su corazón. Cuando Jesús estuvo durante su ministerio terrenal, reafirmó este mandamiento en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Él reafirmó, no había cambiado, y no solamente para Israel, sino para toda persona que dice amar a Dios o que dice creer en Dios. Para el creyente, para el cristiano, sigue vigente entonces este mandamiento. En Marcos capítulo 12, versículos 28, tenemos ahí que Jesús recalca que continúa vigente, que debe estar en primer lugar en una persona amar a Dios. Dice Marcos 12, 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Nuevamente Jesús está recalcando, dándole valor, ¿verdad? Y Juan nos dice que nosotros amemos a Dios. Y algo también importante que declara Juan allí y que vale la pena que lo observemos, es que verdaderamente cuando una persona desarrolla amor por Dios, es porque ha entendido que Dios nos ha amado primero. Dios nos ha amado primero. En el mismo Primera de Juan, ahora en el capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4, versículos 9 y 10, entonces nos manifiesta que cuando una persona entiende el amor de Dios para su vida, va a ser fácil amarle también en gratitud, en agradecimiento. Primera de Juan 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vea cómo resalta el apóstol Juan el amor de Dios. Este mismo apóstol Juan fue el que declaró en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí está recordándonos que en realidad una persona que verdaderamente ama a Dios es porque ha entendido el amor de Dios sobre su vida. Fue Dios quien nos amó primero a nosotros y manifestó su amor al darnos a su Hijo Jesucristo. Y cuando uno ha recibido el amor de Dios en su vida, está agradecido, el resultado que va a producir esto es amar a Dios. Si una persona pierde de vista este primer mandamiento, lo que hagamos, mis hermanos, está por demás. Porque no se le olvide que esto fue lo que el Señor Jesús le reclamó a la iglesia de Éfeso, cuando le dijo: has dejado tu primer amor. Estaban haciendo muchas cosas, estaban sirviendo, estaban involucrados, estaban allí participando en servir en la iglesia, pero lo más importante era el amor a Dios y lo habían dejado de un lado. Entonces tengamos sumamente cuidado, porque esto es lo más importante en la vida de todo creyente, que amemos a Dios en primer lugar. Y cuando verdaderamente amamos a Dios, vamos a guardar su palabra, vamos a obedecerle, vamos a sujetarnos a Él. Entonces Juan recalca amar a Dios y además nos exhorta a cumplir con el segundo mandamiento: amar al prójimo. Una y otra vez en la carta de Primera de Juan se refiere a que amemos a nuestros hermanos, a que amemos al prójimo. Vamos a leer allí en el capítulo 3, versículos 11, Primera de Juan 3:11, dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amarnos unos a otros. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, yo le dije que me refiero a Juan como el apóstol del amor, porque nos exhorta, nos desafía, en primer lugar, a amar a Dios. En segundo lugar, a cumplir con el segundo mandamiento, que es amar al prójimo. Y aquí Juan dice que una persona que ama a su prójimo realmente muestra que ha nacido de Dios, que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón, que le conoce a Dios, en otras palabras, ha tenido esa relación con Dios al recibir a Jesucristo. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios. Qué enfático. Si una persona dice: no, yo no puedo, definitivamente, yo no puedo llevarme bien con las personas, me cae mal aquella persona, etcétera, esa es una reacción totalmente anti Dios.
El que actúa de esa manera, muy posiblemente es porque realmente no ha conocido a Dios. Y ese conocerle se refiere pues como su Salvador, como el Señor de su vida. Sigue recalcando allí en el capítulo 2, versículo 10 de Primera de Juan, dice el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en luz. En otras palabras, tiene comunión con Dios, tiene comunión con el Señor. El que aborrece, sigue diciendo el versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, el que ama anda en luz, permanece en luz. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, no tiene comunión con el Señor. Más bien el estar en tinieblas pues es estar perdido, es estar sin comunión con Dios. Y también dice, note con qué compara el hecho de odiar, el hecho de no amar, el hecho de tener más bien quizás hasta rencor. En el versículo 15 del capítulo 13, vea a qué compara no cumplir con este mandamiento. Dice el versículo 15 del capítulo 3, siempre de Primera de Juan, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todos nosotros, cuando oímos de un crimen, cuando una persona comete un crimen, uno lo ve como realmente un pecado terrible, y a veces inclusive, tal vez hasta en el corazón podríamos decir, esa persona merece la pena de muerte por lo que hizo, quitarle la vida a otra persona inocente. Pero dice aquí Juan, que cuando una persona aborrece, mantiene rencor, mantiene odio hacia su prójimo, es un homicida. Vea entonces a qué compara es el aborrecer, a qué pecado lo compara, al homicidio. El que aborrece a su hermano es homicida. Y también en ese mismo capítulo 3, versículo 17, entonces usted puede ver cómo una y otra vez está exhortando a amarnos unos a otros. Aquí en el versículo 17 y 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por lo tanto, hermanos, nos dice que así como amar a Dios debe ser algo práctico, se refleja en la obediencia, amar al hermano, amar al prójimo, no es algo de palabra, sino de hecho. Y definitivamente esto lo relaciona que cuando usted y yo estamos en la posibilidad de ayudar al que necesita, el amor se refleja actuando, no diciendo nada más, pobrecito, actuando, despojándonos, estar dispuesto a dar para el beneficio de aquel prójimo que lo necesita. Ahora, todo esto confirma entonces lo que Jesús dijo, confirmó estos dos mandamientos. Y otra vez en el Evangelio según San Marcos, note en el capítulo 12, nuevamente, leímos allí los versículos del 28 al 30, el primer y gran mandamiento, confirmado por Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas. Y en el versículo 31 dice Jesús, y el segundo, es decir, el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, Jesús reafirmó el primer mandamiento, amar a Dios, y el segundo mandamiento, amar al prójimo. Y Juan una y otra vez escribe de amar a Dios y amar al prójimo. Juan es el profeta del amor,
está exhortándonos a desarrollar amor a nuestro Dios y amor a nuestros hermanos. Ahora, Jesús dijo allí, es interesante, no sé si usted observó, que no hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, lo que aquí nos quiere decir es que en estos dos mandamientos se resume cumplir toda la ley. Usted dirá, pero ¿cómo? Existen otro montón de mandamientos. Sí, claro, pero yo quiero que comparemos Mateo 22:40. Mateo 22:40, ¿por qué estos dos mandamientos resumen toda la ley? Como que estemos cumpliendo toda la ley. Mateo 22:40 y lo vamos a comparar con Éxodo 20. Mateo 22:40 dijo Jesús: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, está hablando lo mismo que leímos en Marcos, reafirmando el primer mandamiento, amar a Dios, y el segundo mandamiento, amar al prójimo. Entonces es el mismo pasaje, ¿verdad? O es la misma situación, reforzando estos dos mandamientos Jesús, y aquí dice que de estos dos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, con esto estamos cumpliendo. Pero usted dirá, ¿cómo cumplimos con guardar esos dos mandamientos con el resto de los 10 mandamientos? Bueno, yendo a Éxodo 20 para recordar ahí los mandamientos, ve algo aquí interesante, importante, que está como Jesús lo resumió tan sabiamente y tan claramente. Los primeros 4 mandamientos que encontramos ahí en el libro de Éxodo y también en Deuteronomio, en el capítulo 20, versículo 3, dice allí el primer mandamiento de los 10, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y dice, no inclinarás a ellas, no a la idolatría. El tercero dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y el cuarto mandamiento de los 10 dice, acuérdate, en el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, versículo 3 habla de no tener dioses ajenos. Versículo 4, no hacer imagen ni semejanza ni venerarlo. Versículo 7, no tomar el nombre de Dios en vano. Versículo 8, acordarse del día de reposo para santificarlo. Y ahí nos dice ahí cuál es el día de reposo, cuál era el día de reposo para los judíos. Ahora, desde allí hasta el versículo 11, es decir, desde el versículo 3 hasta el versículo 11, apuntan esos 4 mandamientos hacia Dios. Esto está dedicado para Dios en primer lugar, para honrarle, para adorarle, para tenerlo en el primer lugar de nuestra vida. Cuando hacemos esto, entonces estamos poniendo a Dios en primer lugar de nuestra vida. Y los otros siguientes 6 mandamientos, como en el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. En el versículo 13, no matarás. En el versículo 14, no cometerás adulterio. En el versículo 15, no hurtarás. Y allá vamos por el 8º mandamiento. En el versículo 16, el 9º mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El 10º mandamiento, en el verso 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, etc. Ahora, en esos 6 restantes mandamientos, es decir, a partir del versículo 12, encontramos que esos mandamientos están dirigidos hacia el prójimo. Cuando una persona ama a su prójimo, no va a hurtar, no le va a quitar la mujer, no va a cometer adulterio, nada de eso. Entonces, usted puede ver que todos esos 6 están resumidos en decir, si amo a mi prójimo, no voy a hacer todo ese daño que involucra no amarle. Si amo a Dios, voy a honrarle, como me dicen los primeros 4 mandamientos. Entonces, el cumplimiento de estos 2 mandamientos resumen todos los 10 mandamientos, resume toda la ley y los profetas. Estos 2 mandamientos
no pueden separarse el uno del otro. Y ya para ir terminando, mis hermanos, una última cita que quiero referir, Primera de Juan 4:21, Primera de Juan 4:21, dice el apóstol Juan: y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, por eso digo, y a esto comparo yo, que Juan es el profeta del amor, el que nos exhorta el amor correcto hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Y amando de esa manera, estamos cumpliendo toda la palabra del Señor. Estos dos mandamientos son inseparables, como se mencionan en la ley, en el Antiguo Testamento, como los mencionó Jesús en el Nuevo Testamento, y como está reafirmando aquí el apóstol Pablo, exhortándonos, desafiándonos a que amemos a Dios y a que amemos al prójimo. Se cuenta que Juan, ya siendo viejo, siendo muy anciano, ya inclusive sin la capacidad para moverse, recuerde que Juan fue el último de los apóstoles. Muy posiblemente estamos hablando que fue el último apóstol que murió. Fue al quien se le reveló el Apocalipsis, y estamos hablando que él alcanzó posiblemente hasta vivir todo el primer siglo y aún un poco más. Entonces, cuando ya él estaba muy anciano, dice ahí la historia que él mantenía en sus labios ese mismo mensaje: amémonos unos a otros, ámense unos a otros. Por eso entonces es que Juan es el apóstol del amor. Es un ejemplo de amor a Dios y al prójimo. Pero no olvide, al principio no era el apóstol del amor, era el hijo del trueno. Boanerges, hijos del trueno. Esto nos pone de manifiesto la vida transformada de Juan, cómo él maduró y llegó a desarrollar ese amor a Dios y amor al prójimo. Y esto nos brinda definitivamente un estímulo para cada uno de nosotros al recordar que Dios está trabajando en nuestras vidas. Aquel que comenzó la buena obra, dice Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sigue trabajando, sigue obrando el Señor, si le permitimos que Él desarrolle ese carácter de Cristo en nuestra vida, entonces el Espíritu Santo va a poder ser reflejado con ese fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor. Hermano, entonces no se vale, no podemos decir yo no tengo, a menos que diga no tengo a Cristo en mi corazón. Pero el que es nacido de Dios puede amar, porque Dios es amor. Aún en un mundo tan difícil, tan problemático, tan injusto, es el Señor el que puede darnos la capacidad de poder amarle, no solamente a Él, que nos ha hecho solo bien, sino también aún al mismo prójimo que nos ha hecho mal o nos puede hacer mal. Con Dios tenemos la capacidad de perdonarle, con Dios tenemos la capacidad de ser humildes, ¿verdad? De ser pacientes, porque todo esto es un reflejo del amor. El amor refleja humildad, el amor espera con paciencia, el amor está pronto en perdonar, el amor no guarda rencor. Padre Celestial, en este momento, ayúdenos, en primer lugar, a amarte sobre todas las cosas, que nada ocupe ese primer lugar en nuestra vida. No tiene que ocuparlo nuestra esposa,
el esposo, los hijos, el trabajo, la casa o cualquier otro bien material, por más valioso que sea terrenalmente hablando, nada de esto debe de ocupar ese primer lugar, ese primer amor, porque eso le pertenece única y exclusivamente a Dios. Pero también Dios, ayúdenos a amar a nuestro prójimo, inclusive a aquellas personas que tal vez nos han hecho mal, o aquellas personas que no conocemos, pero que podemos mostrar nuestro amor cuando oramos por los perdidos, cuando apoyamos la obra misionera, ofrendamos, damos, oramos, cuando invertimos nuestra vida para servirte, procurando alcanzar a otros, estamos mostrando amor al prójimo. Ayúdenos, Señor, a cumplir con esos dos mandamientos, amarle a usted y amar al prójimo, porque de esta manera estamos cumpliendo toda la ley, toda tu palabra se resume de esta manera. Ayúdenos, por favor, te lo ruego, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, a poner en práctica el ejemplo del amor. Permanezca usted conectado para que pueda seguir las instrucciones y venga listo y preparado este próximo domingo a nuestro culto presencial. Muchas gracias por haber sido parte, por haber participado en esta transmisión. Que Dios les bendiga y nos vemos entonces el próximo domingo. No olvide que en la tarde, pues la manera en la cual participamos del culto es a través de Zoom. Las transmisiones, el culto presencial es solo para el tiempo de la mañana. Que Dios les bendiga, pasen muy buenas noches y tomen en cuenta las instrucciones. Saludos, hermanos. Es tiempo de regresar a nuestro templo, unidos en armonía como iglesia, pero cuidándonos y seguros como en una familia. A continuación, algunos de los lineamientos que pondremos en práctica para un regreso seguro a nuestros cultos presenciales. La mascarilla es de uso obligatorio para todo el que se encuentre dentro de nuestras instalaciones. La careta no sustituye el uso de la mascarilla. Mantengamos una distancia de 2 metros entre burbujas sociales, tanto en las filas de ingreso como en las bancas y a la salida del templo. Todos debemos, antes de entrar a la capilla, lavarnos las manos en los lavatorios instalados a la entrada. Se estará tomando la temperatura a cada persona para descartar fiebre. El ingreso permitido será solamente para quienes presenten una temperatura menor de 37 grados. Recuerde saludar sin tener contacto cercano unos con otros, respetando los 2 metros de distancia. Seamos creativos y fraternos, pero mantengamos distancia. Tanto el ingreso como la salida de nuestra capilla debemos realizarla de forma ágil y respetando el distanciamiento, evitando así conversaciones amplias entre nosotros mismos. Recuerde que no estaremos cantando durante nuestros servicios. Si tiene hijos menores de 6 años, evita asistir a nuestros cultos con ellos. Le motivamos a asistir individualmente a alguno de nuestros cultos y turnarse así el cuidado del menor. Y en caso de que sea necesario que el menor asista, mantenga una cercana supervisión de ellos. Y es de vital importancia que quienes presenten síntomas respiratorios como fiebre alta, tos, dificultad respiratoria o dolor de garganta no asistan a nuestras instalaciones. Por ningún motivo deberá utilizar los espacios inhabilitados en las bancas, ni cambiar la posición de las sillas. Para su seguridad, le recordamos que antes y después de cada culto realizaremos el protocolo de limpieza y desinfección general de nuestras instalaciones. Los lineamientos se complementan junto con las demás directrices del Ministerio de Salud. Confiamos y le motivamos a ser muy cuidadoso y diligente en este regreso a nuestros cultos presenciales. Hemos orado, anhelado y esperado por mucho tiempo este momento. Disfrutémoslo, pero seamos muy precavidos. Es el tiempo de regresar a nuestra Iglesia Bíblica Bautista en León 13. Es el tiempo de regresar a casa.
Caminaba triste y solo, caminaba sin su amor, del pecado encadenado, en tinieblas y en error. Pero un día una luz me iluminó, era Jesús ofreciéndome el perdón. El amor llegó, llegó. El amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor que me dio la libertad. Vivo muy alegre y comparto de su amor, como el ave entre los aires, vuelo libre y sin temor. Por su gracia del pecado libre soy, solo Jesús pudo darme salvación. El amor llegó, llegó.